¿Quiere comenzar a estudiar la doctrina espírita, pero aún no sabe el camino? Hoy hablaremos un poco de cuáles son las principales obras. Hola, ¿cómo está? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy hablaremos sobre algunos tips de libros para aquellos que desean iniciar sus estudios en la doctrina espírita. Pero antes de hablar de los libros, quiero abordar algunos aspectos que considero importantes para las personas que desean convertirse en espíritas. El primer y más importante de ellos, en mi opinión, es la reforma íntima. Pero, ¿qué es la reforma íntima? Bueno, en el futuro tendremos una playlist en el canal sobre este tema, pero de una forma muy resumida, la reforma íntima es un ejercicio que debemos practicar en todo el momento buscando nuestra evolución íntima, es decir, estar en todo el momento atentos a nuestros pensamientos, palabras y a nuestras actitudes, pues debemos buscar todos los días ser mejor que nosotros mismos. Y en mi opinión, eso no se aplica solo al espiritismo, eso se aplica a todas las personas en cualquier creencia o religión. La mayoría de nosotros que estamos encarnados aquí en el planeta Tierra, estamos aquí porque todavía tenemos muchas imperfecciones. Y esas imperfecciones vienen con nosotros desde encarnaciones pasadas. Y aún las tenemos porque aún no las superamos. Entonces debemos seguir trabajando y buscando mejorarlas. Pero, ¿cuáles serían esos tipos de imperfecciones? Algunos ejemplos son como el egoísmo, la vanidad, la pereza, la lujuria, la envidia, entre otros. Y eso no nos da ningún derecho a juzgar a ninguna persona, independientemente de cualquier cosa. Porque de la misma forma que los otros tienen sus debilidades, sus oportunidades para mejorar, nosotros también tenemos muchas. Otro punto importante es que si quieres saber más sobre la doctrina espírita, pero prefieres no considerarse un espírita, está bien. Hay muchas personas que simpatizan con el espiritismo. Eso es decir, son personas que simpatizan con muchos temas que son abordados en la doctrina espírita, pero ellos aún siguen asistiendo a sus templos o iglesias de sus respectivas religiones. Y en mi opinión, no importa cuál es tu religión o tu creencia, lo que realmente importa es que esté constantemente haciendo su reforma interior y busque ser una persona mejor para usted y para el mundo. El tercer punto que quiero destacar es que el hecho de que tengas tomado la decisión de seguir la doctrina espírita, eso no significa que seas mejor que otra persona o que estés salvando a tu espíritu. No, algunas personas, ellos creen que ser espírita es un don de Dios o que ser espírita es un privilegio cedido a algunos espíritus más evolucionados que a otros. Y no, ellos se equivocan mucho con eso, porque a quien se haya dado mucho, mucho se le exigirá. Y debemos recordar que hay personas buenas y personas no tan buenas en todas las creencias y religiones. De la misma manera que hay espíritus que cuando estaban encarnados eran ateos y hoy están en colonias espirituales muy superiores, también hay los espíritus que cuando encarnados ellos eran espíritas y hoy están en zonas umbralinas. Y el último punto que quiero destacar hoy es sobre el estudio continuo de las obras espíritas. El estudio es la única forma en que podemos adquirir nuevos conocimientos y reflexionar sobre nuestros hábitos para que así podamos comenzar nuestra reforma interior. Pero, por lo general, cuando oímos hablar de estudio, ya aparecen mil excusas en nuestra cabeza para cambiar de opinión. Pero hay muchas maneras de estudiar la doctrina espírita sin la necesidad de cambiar demasiado nuestra rutina. Yo, cuando estaba empezando a estudiar las obras de Kardec, las escuchaba en el camino hacia el trabajo. Yo tardaba más o menos una hora para llegar al trabajo y después otra hora para llegar hacia mi casa. Entonces, este tiempo
que yo estaría perdiendo en el tráfico, yo empecé a escuchar libros espíritas. Entonces, la verdad, yo estaba ganando tiempo, porque estaba distrayéndome en el camino y al mismo tiempo aprendiendo mucho. Y hoy en día yo sigo haciendo eso. Mientras ayudo con las rutinas de casa, también escucho con mucha frecuencia videos, libros, palestras. Lo importante es dedicar un tiempo diario a tu reforma íntima. Si no tienes mucho tiempo libre, no hay problema. Usted puede empezar con 10 minutos. Ni que sea 10 minutos al día, ya es algo. Nosotros debemos empezar a crear soluciones y dejar de encontrar obstáculos a las cosas que realmente hacen la diferencia en nuestras vidas. Dicho eso, hablaremos de las obras básicas para iniciar el estudio de la doctrina espírita. Las obras básicas de Allan Kardec son conocidas como el Pentateuco Kardecista, que se componen de 5 libros básicos de los estudios de la doctrina. Y esos libros son el Libro de los Espíritus, el Libro de los Médiuns, el Evangelio según el Espiritismo, el Cielo y el Infierno y la Génesis según el Espiritismo. Sabemos que el Libro de los Espíritus es la base del estudio y está dividido en 4 partes o 4 libros. Cada una de esas partes se convirtió en la base de los otros 4 libros del Pentateuco Kardecista. La primera parte son las causas primordiales, que habla de Dios, del universo, de la creación y el principio vital, y se extendió al libro La Génesis. La segunda parte habla del mundo espírita o dos espíritus, que habla de la reencarnación y la relación entre los encarnados y desencarnados, y se extendió en el libro de los médiuns. La tercera parte habla de las leyes morales, que habla de las leyes divinas y fue extendido en el libro El Evangelio según el Espiritismo. Y la cuarta parte habla de esperanzas y consuelos, o sea, habla de penas, alegrías, y se extendió en el libro El cielo y el infierno. El libro, que es el Espiritismo, se divide en 2 partes. La primera son las respuestas que Kardec dio a las preguntas de diferentes personas sobre el espiritismo. Y la segunda parte es más la parte teológica del espiritismo. El libro de los espíritus son preguntas formuladas por Kardec y respondidas por los espíritus que componen el espíritu de la verdad, donde nos habla de la reencarnación, el materialismo, la pluralidad de mundos, Dios y varios otros temas que nos llevan a reflexionar y a menudo a encontrar las respuestas a las preguntas que teníamos en otras creencias. El libro El Evangelio según el Espiritismo es el libro donde Kardec analiza las enseñanzas morales de Jesús y expone la visión espírita sobre algunas de sus enseñanzas. En el libro de los médiuns es donde podemos entender bien el papel de los médiuns en la doctrina espírita, siendo un libro muy importante para las personas que tienen y para las personas que no tienen una mediunidad ostensiva. Y el libro El cielo y el infierno es el libro donde Kardec aclara algunas cuestiones de la vida futura a través de la comunicación con los espíritus. También se divide en 2 partes. En la primera tenemos las explicaciones sobre el mundo espiritual, la filosofía, la ciencia y la religión. Y en la segunda parte tenemos varias comunicaciones con los espíritus y explicando algunos conceptos como el cielo, el infierno y las penas a las que estamos sujetos. En el libro La Génesis según el Espiritismo es donde Kardec hace una comparación de la comunicación entre los espíritus y los descubrimientos científicos de la época, llevándonos a tener una fe racional y rompiendo el misticismo y los dogmas de otras creencias. El libro Obras Póstumas es donde podemos encontrar algunos apuntes que Kardec dejó sobre cómo fueron sus primeros contactos con el mundo espiritual. Habla también un poco sobre liberdad, fraternidad y igualdad en la Revolución Francesa. Y debemos también tener en cuenta
que este livro foi publicado depois da desencarnação de Kardec, com alguns borradores que ele havia escrito, pero aún não havia publicado em las obras anteriores. E por que recomendamos começar o estudo da doutrina a través das obras de Kardec? Bueno, porque como Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita, foi ele quem criou os términos espírita e espiritismo. E por isso que seu trabalho é a base de los estudios. E, aunque não seja um livro de Kardec, eu também recomendarei o livro Después de la Muerte de León Denis, que eu considero como uma introdução ao Pentateuco de Kardec. Particularmente, eu não comecei a estudar o Espiritismo nesta mesma sequência. Eu empecé a través do livro Nuestro Hogar e depois que fui empezar a estudar as obras de Kardec. E me quedei um tempo como atado nessas obras e só fui capaz de entender algumas coisas estudando a outros livros para complementar. En el futuro, eu harei um outro vídeo indicando outros livros de diferentes autores que eu considero importantes e que te podem ajudar da mesma forma que me ajudaram muito. E em nosso próximo vídeo tendremos o primeiro vídeo de uma playlist nova sobre transição planetária e conoceremos um pouco da história de Capella e seus exilados. Quero agradecer-te por quedar comigo hasta el final deste vídeo. Les pido que deje su like, deje su comentário e compartam o vídeo, porque assim estarão ajudando a difundir a doutrina espírita e levando uma palavra amiga a mais corações necessitados. Um fraterno abraço a todos e que assim seja.